Malachi Brooks sostenía un documento en la mano. Era la escritura de 50 acres de tierra de pastoreo de primera calidad. Lo que pagó por ella apenas alcanzaría para comprar un caballo en cualquier otro lugar del territorio. Era un trato increíble, un sueño hecho realidad. Pero al tercer día, de pie en su nueva propiedad, su sueño comenzó a sentirse como una pesadilla. Los buitres daban vueltas en el cielo y un silencio antinatural le oprimía los oídos. Era un silencio tan completo que daba miedo. Fue entonces cuando empezó a entender por qué todos en el pueblo miraban hacia otro lado cuando mencionaba su nueva tierra. Recordó la sonrisa de la gente de tierras, un poco demasiado grande, y su apretón de manos, un poco demasiado ansioso. Cuando Malachi preguntó por qué un terreno tan bueno había estado vacío durante tanto tiempo, el agente se limitó a decir, los antiguos dueños simplemente se mudaron en busca de mejores oportunidades. Así de simple. Pero nada en ese lugar se sentía simple. Malachi guió a su caballo a través de una puerta oxidada y torcida. Los postes de la cerca estaban inclinados, algunos completamente podridos. Otros tenían marcas profundas, como de garras, pero eran demasiado grandes para ser de cualquier animal que él conociera. El camino se abría paso entre parches de hierba escasa, dejando a la vista tramos de tierra desnuda que parecían quemados, aunque no había señales de un incendio reciente. Su caballo se agitó nervioso, sus orejas moviéndose de un lado a otro. El animal había estado tranquilo al cruzar ríos y durante las tormentas, pero ahora se asustaba con cada sombra. Malachi le dio una palmada en el cuello al caballo, tratando de calmarlos a ambos. Había gastado todos sus ahorros en esta tierra. Había quemado todos los puentes hacia el este para empezar de cero aquí. No había vuelta atrás. La casa principal se alzaba en un pequeño valle, sus ventanas oscuras y vacías. Desde lejos, parecía sólida y bien construida. Pero algo se sentía mal en ella, como ver un cuadro con proporciones ligeramente desajustadas. La puerta principal estaba abierta, revelando solo oscuridad en su interior. A medida que se acercaba, los detalles se volvieron más inquietantes. Profundos rasguños marcaban las paredes de madera, corriendo en líneas paralelas desde el suelo hasta el techo. Los escalones del porche estaban partidos por la mitad, y manchas oscuras se esparcían por las tablas del suelo en patrones que le revolvieron el estómago. Lo que sea que hubiera pasado allí, había sido terrible y violento. Malachi desmontó cerca de los escalones, sus botas crujiendo sobre los cristales rotos. Sacó su rifle de la funda, revisando la carga por costumbre más que por expectativa. El silencio era total, como si incluso el viento se negara a soplar sobre esa tierra maldita. Empujó la puerta principal y entró. El olor lo golpeó de inmediato, algo metálico y penetrante mezclado con el hedor a descomposición. Viejas manchas de sangre oscurecían el suelo de madera en salpicaduras que hablaban de luchas desesperadas. Los muebles estaban volcados y rotos, pero cubiertos de polvo, lo que sugería que la violencia había ocurrido hace meses o incluso años. Pero lo que más lo heló fue darse cuenta de que alguien había intentado limpiar después. Las paredes mostraban marcas de frotado donde alguien había intentado lavar manchas que resultaron ser demasiado difíciles de eliminar por completo. En ese momento, Malachi escuchó el sonido de caballos que se acercaban. Se acercó a la ventana y vio a 4 jinetes. Se movían con cuidado por el mismo camino que él había tomado. Estos hombres cabalgaban con un claro propósito, con las manos cerca de sus armas y los ojos escaneando la propiedad como cazadores. Reconoció al líder, Rufus Callahan, un hombre con una mala reputación que todos conocían. Callahan era dueño de la mayor parte del territorio circundante y no ocultaba su descontento cuando se supo que la parcela de Thornfield había sido vendida a un forastero. Los otros 3 jinetes eran sus hombres, el tipo de personas que resolvían los problemas con la acción en lugar de las palabras. Malachi salió al porche, con el rifle casualmente sostenido pero listo. Callahan detuvo a su grupo a unos 20 metros de la casa. «Elegiste un lugar infernal para llamar hogar», dijo Callahan, con su voz resonando fácilmente en el espacio. La mayoría de la gente se habría dado la vuelta a estas alturas. La mayoría de la gente no pagó una buena suma por esta tierra, respondió Malachi, manteniendo un tono neutral.
Tengo la intención de que valga la pena mi inversión. La risa de Callahan fue seca y sin humor. ¿Inversión, amigo? Te compraste un cementerio. Lo inteligente sería volver al pueblo. Buscar a ese agente de tierras y exigir tu dinero de vuelta mientras aún puedas. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Malachi directamente. El agente de tierras dijo que los dueños se mudaron, pero este lugar cuenta una historia diferente. El silencio se extendió entre ellos, pesado como un arma cargada. Los hombres de Callahan se movieron en sus sillas de montar, con las manos más cerca de sus armas. Finalmente, Callahan espoleó a su caballo unos pasos más cerca. Algunas historias es mejor dejarlas enterradas, dijo en voz baja. La familia Henderson intentó vivir aquí hace 5 años. Eran buena gente, trabajadora. Una mañana, los vecinos encontraron lo que quedaba de ellos esparcido por estas mismas tablas del suelo. Un escalofrío recorrió a Malachi. ¿Qué los mató? Esa es la pregunta, ¿no es así? Los ojos de Callahan eran fríos como arroyos invernales. Algunos dicen que fueron asaltantes nativos. Otros afirman que fueron buscadores de oro que querían los derechos de agua. Pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza y nadie quiere averiguarlo. Lo que sí sabemos es que cada familia que ha intentado establecerse en esta tierra ha corrido la misma suerte. Los Henderson fueron solo los últimos. Antes de ellos, fue el clan Morrison. Antes de eso, los hermanos Beaterbe. La revelación golpeó a Malachi. Había comprado tierras donde múltiples familias habían sido asesinadas, donde el suelo mismo parecía empapado en sangre y tragedia. Entonces, ¿cuál es tu interés en contarme esto?, preguntó Malachi, aunque ya sospechaba la respuesta. Callahan sonrió, pero no había calidez en ello. Te ofrezco una salida. Te compraré esta tierra hoy. Al mismo precio que pagaste, en efectivo. Te olvidas de que alguna vez viste este lugar y todos se quedan tranquilos. La oferta era generosa, casi demasiado. Pero algo en el tono de Callahan sugería que no se trataba de misericordia. Aprecio la oferta, dijo Malachi, con la voz firme a pesar de la tensión. Pero no hice todo este camino para huir al primer indicio de problemas. Esta tierra es mía ahora, legal y legítimamente. La expresión de Callahan se oscureció. Estás cometiendo un error, Brooks. Uno muy costoso. Quizás, respondió Malachi, ajustando su agarre en el rifle. Pero es mi error. Los 4 jinetes intercambiaron miradas. Callahan asintió y sus hombres comenzaron a dispersarse, formando un semicírculo alrededor de la casa. El movimiento fue sutil pero deliberado, cortando posibles rutas de escape. Lo que pasa con los errores, dijo Callahan lentamente, es que algunos no se pueden deshacer. Las familias que murieron aquí también pensaron que podían manejar lo que se les presentara. El orgullo es algo peligroso en un lugar como este. Malachi notó algo que brillaba en la tierra cerca de los escalones. Una pieza de metal semienterrada. Sin apartar la vista de Callahan. Se agachó y quitó la tierra con su mano libre. Sus dedos se cerraron alrededor de un botón de latón, el tipo utilizado en los uniformes militares. El águila grabada en su superficie aún era claramente visible. Parece saber mucho sobre lo que le pasó a esas familias, dijo Malachi, enderezándose con el botón escondido en la palma de su mano. ¿Estuviste aquí cuando ocurrió? Algo se agitó en los ojos de Callahan, ira, o tal vez miedo. Fui yo quien encontró lo que quedaba de los Henderson. Confía en mí cuando te digo que no quieres ver lo que vi esa mañana. Pero había algo más en la voz de Callahan ahora. Una nota que sugería que sabía más de lo que decía. Malachi pensó en el botón y en lo rápido que Callahan había aparecido. Lo curioso de la evidencia, dijo Malachi con cuidado, es que a veces cuenta una historia diferente a la que todos han estado escuchando. El caballo de Callahan se agitó. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tal vez esas familias no fueron asesinadas por asaltantes o buscadores de oro. Tal vez fueron asesinadas por alguien que quería su tierra lo suficiente como para hacer lo que fuera necesario para conseguirla.
El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los hombres de Callaghan habían dejado de moverse y ahora miraban abiertamente a su líder. Malachi se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, demasiado rápido. Ahora estás pisando terreno peligroso, Brooks, dijo Callaghan en voz baja. Hacer acusaciones sin pruebas es una buena manera de terminar en la misma situación que esas familias. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Callaghan giró su caballo bruscamente, haciendo un gesto a sus hombres para que lo siguieran. Mientras se alejaban, Malachi escuchó a uno de ellos gritar, «Disfruta tu primera noche en la propiedad, Brooks. Si es que vives para verla mañana». Mientras el polvo se asentaba, Malachi examinó el botón. El águila era inconfundible. Era de un uniforme de caballería. Pero, ¿qué hacía el botón de un soldado en un lugar supuestamente atacado por asaltantes? A menos que los asaltantes hubieran estado usando uniformes del ejército. Al anochecer, Malachi había asegurado su caballo en lo que quedaba del corral y había reunido suficientes muebles intactos para que la casa fuera habitable. Había encontrado más evidencia, casquillos de bala que parecían de uso militar, trozos de tela azul enganchados en los postes de la cerca y, lo más perturbador de todo, una tumba poco profunda detrás del granero que parecía excavada a toda prisa y removida recientemente. A medida que caía la noche, encendió un pequeño fuego en la chimenea. El patrón se estaba volviendo más claro. Alguien con uniformes militares había atacado a las familias que intentaron establecerse en esta tierra. Alguien que los quería fuera lo suficiente como para matar por ello. Alguien que tenía los recursos para encubrir sus crímenes y la influencia para asegurarse de que no se llevara a cabo ninguna investigación real. El sonido de un caballo acercándose lo hizo agarrar su rifle. Un solo jinete se acercaba lentamente, con las manos visibles y vacías. Malachi vio que era una mujer con un vestido descolorido. Se detuvo al borde de la luz del fuego y llamó, «Señor Brooks, mi nombre es Cora Lane. Necesito hablar con usted». Malachi mantuvo su rifle listo pero abrió la puerta. «Es tarde para visitas, señorita Lane. Lo que tengo que decirle no puede esperar», dijo ella, bajando con cuidado de su caballo. «Y soy la señora Bland. Estaba casada con el hermano de Tom Henderson antes de que mataran a la familia». La revelación lo golpeó. Esta mujer estaba relacionada con una de las familias asesinadas. Ella tenía las respuestas que él necesitaba desesperadamente. «Pase», dijo, haciéndose a un lado. «Pero mantenga las manos donde pueda verlas». Cora era más joven de lo que había pensado, no más de 25 años, pero sus ojos tenían el peso de alguien que había visto demasiada tristeza. Se sentó con cuidado en una de las sillas rotas, con las manos en el regazo. «Rufus Callaghan vino a verlo hoy», dijo sin rodeos. «Lo vi cabalgando con sus hombres». «¿Cómo lo sabe?» «Porque he estado vigilando este lugar desde que se corrió la voz de que alguien lo había comprado». Sabía que Callaghan intentaría ahuyentarlo, al igual que lo intentó con los demás. Malachi se inclinó hacia adelante. ¿Los demás? Cada familia que ha intentado establecerse aquí, los Henderson, los Morrison, los hermanos Beaterbe. Callaghan les hizo a todos la misma oferta que a usted. La mayoría de ellos la aceptaron y se fueron. Los que no lo hicieron. Ella señaló con la mano la habitación manchada de sangre. ¿Está diciendo que Callaghan los mató? Estoy diciendo que Callaghan quería esta tierra más de lo que quería que esas familias siguieran vivas, pero no hizo los asesinatos él mismo. Su voz bajó a un susurro. Contrató a soldados para que lo hicieran por él. Desertores del puesto de caballería del norte. Hombres que matarían por dinero y no harían preguntas. Malachi sacó el botón de latón de su bolsillo y se lo mostró. ¿Esto lo explica? El rostro de Cora se puso pálido al ver el botón. ¿Dónde encontraste eso? Enterrado en la tierra afuera. Hay más piezas esparcidas por la propiedad. Suficiente para pintar un cuadro claro de lo que realmente sucedió aquí. Entonces entiendes por qué necesitas irte, dijo ella con urgencia. Esta noche, antes de que Callaghan decida que sabes demasiado para dejarte vivir.
pero mientras ella hablaba, ambos escucharon el sonido que a Malachi le heló la sangre. Varios caballos se acercaban en la oscuridad, moviéndose lenta y silenciosamente. «Agáchate». Malachi susurró, apartando a Cora de la ventana. Mientras el sonido de los caballos se acercaba, apagó el fuego con un cubo de agua que había sacado del pozo, sumiendo la habitación en la oscuridad. A través de la ventana rota, pudieron ver antorchas moviéndose en la distancia. Al menos 6 jinetes se dispersaban para rodear la casa. Se movían con precisión militar, cortando las rutas de escape. Una voz tosca y autoritaria llamó desde la oscuridad: «Brooks, sabemos que estás ahí. Sal con las manos en alto». Esto no tiene por qué ponerse desagradable. Malachi reconoció el tono. Autoridad militar mezclada con violencia apenas controlada. Eran los desertores que Cora había descrito. Hombres que habían abandonado sus juramentos pero mantenido su entrenamiento. Serían disciplinados, eficientes y despiadados. «¿Qué quieren?». Malachi respondió, ganando tiempo mientras revisaba su rifle y contaba sus municiones. Tenía cartuchos para quizás 20 disparos y tenía cuidado. «Callahan quiere tener otra conversación contigo», respondió la voz, «sobre esa generosa oferta que rechazaste antes. Dile a Callahan que si quiere hablar, puede venir él mismo en lugar de esconderse detrás de asesinos a sueldo». Una risa áspera resonó en la propiedad. Callahan no se esconde de nada. Simplemente es lo suficientemente inteligente como para no ensuciarse las manos con el trabajo de limpieza. La admisión confirmó todo lo que Cora le había dicho. Callahan mantenía su reputación respetable manteniéndose alejado de la violencia, pero él era quien ordenaba los asesinatos. Una antorcha voló a través de la ventana rota y aterrizó entre los muebles, prendiendo fuego inmediatamente a la madera seca. En segundos, las llamas se extendieron por el suelo, llenando la habitación de humo y obligándolos a retroceder hacia la parte trasera de la casa. «Están tratando de hacernos salir», dijo Malachi, tosiendo. «No podemos quedarnos aquí mucho más». Cora lo agarró del brazo. «Hay un sótano bajo el suelo de la cocina. Se conecta a un viejo túnel que conduce al granero. Los Henderson lo construyeron durante los problemas con los nativos hace años». Se arrastraron por el suelo mientras las llamas lamían las paredes a su alrededor. Cora levantó una sección de tablas sueltas, revelando una estrecha abertura que descendía hacia la oscuridad. El túnel era estrecho y sin aire, pero era su única oportunidad. Mientras se deslizaban por el pasaje subterráneo, Malachi pudo escuchar botas en el porche sobre ellos. Los asesinos estaban entrando en la casa en llamas, esperando encontrar cuerpos en el humo y las llamas. Cuando descubrieran que su presa había escapado, la verdadera cacería comenzaría. El túnel terminaba en los cimientos del granero, emergiendo a través de un panel oculto detrás de balas de heno apiladas. Malachi ayudó a Cora a salir y luego la siguió. Su caballo todavía estaba en el corral, pero llegar a él significaría cruzar terreno abierto bajo la mirada de hombres armados. «¿Y ahora qué?», susurró Cora. Antes de que Malachi pudiera responder, escucharon a alguien entrar al granero por la puerta principal. Pasos pesados se movían lentamente, revisando metódicamente cada puesto y rincón. El buscador era minucioso, profesional. Malachi apretó su rifle y se preparó para la pelea de su vida. Los pasos se detuvieron directamente al otro lado de las balas de heno donde se escondían. Malachi podía escuchar la respiración del hombre. Podía sentirlo escuchando cualquier sonido. Un movimiento en falso, un ruido descuidado, y serían descubiertos. Una mano enguantada apareció en el borde de su escondite, apartando lentamente el heno. Malachi levantó su rifle, preparándose para disparar, cuando Cora se puso de pie de repente con las manos en alto. «No dispares», dijo en voz baja. «Te conozco». El hombre que emergió de detrás del heno vestía un uniforme de caballería con galones de sargento, pero su rostro era duro y estaba lleno de cicatrices de una manera que hablaba de años más allá del servicio militar. Sus ojos eran fríos como estrellas de invierno mientras miraba entre Cora y Malachi. «Señora Lane», dijo con falsa cortesía. «Debería haber sabido que aparecerías. Siempre tuviste un talento para estar donde no deberías». «Hola»,
Marcus, respondió Cora, con la voz firme a pesar de la pistola apuntándole al pecho. ¿Sigues recibiendo órdenes de hombres que pagan mejor que el ejército? La sonrisa del sargento fue fina y sin humor. El ejército nunca pagó lo suficiente por lo que nos pedían que hiciéramos. Callahan entiende el valor de un buen trabajo. Malachi se puso de pie lentamente, manteniendo su rifle abajo pero listo. ¿Así que eres tú quien mató a las familias? Soy yo quien resolvió los problemas de propiedad de Callahan, corrigió Marcus. Limpio, eficiente, sin cabos sueltos, por lo general. Señaló a Cora con su pistola. La señora Lane aquí es lo que se podría llamar una complicación inesperada. Se suponía que moriría con el resto del clan Henderson, pero no estaba en la casa esa noche. La he estado buscando desde entonces. ¿Qué hace que esta tierra sea tan valiosa como para asesinar a familias inocentes?, preguntó Malachi. Marcus se rió. ¿De verdad no lo sabes? Esto no se trata de pastizales o derechos de agua. Hay plata bajo esta propiedad, suficiente para hacer de Callahan uno de los hombres más ricos del territorio. Pero necesita un título de propiedad claro de toda la tierra circundante antes de poder traer equipo de minería sin atraer la atención. La revelación golpeó a Malachi. El precio barato, la desesperada avidez de la gente de tierras, el interés inmediato de Callahan en recomprar la propiedad. Todo tenía sentido ahora. Había comprado sin saberlo un terreno que yacía sobre una fortuna. Las familias que murieron, dijo Cora en voz baja. Nunca supieron por qué estaban luchando realmente. La ignorancia es su propia clase de misericordia, respondió Marcus. Pero no lo salvará a ninguno de los dos esta noche. Levantó su pistola, pero antes de que pudiera disparar, un grito llegó desde fuera del granero. Sargento, la casa está completamente envuelta en llamas, pero no hemos encontrado ningún cuerpo. Deben haber escapado. Marcus maldijo por lo bajo. Quédense aquí callados, ordenó a Malachi y Cora. Si alguno de ustedes hace un ruido, se unirá a la familia Henderson en el infierno en el que estén ardiendo. Se movió hacia la puerta del granero para hablar con sus hombres, dejándolos temporalmente sin vigilancia. Malachi se dio cuenta de que esta podría ser su única oportunidad de escapar. Mientras Marcus hablaba con sus hombres, Malachi comenzó a hacer un plan desesperado pero simple. El granero contenía varios barriles de aceite para lámparas que los antiguos dueños habían almacenado. Si pudiera crear suficiente caos y confusión, él y Cora tendrían la oportunidad de llegar a su caballo y escapar en la oscuridad. Susurró sus intenciones a Cora, quien asintió con determinación. Marcus todavía estaba hablando con sus hombres cuando Malachi comenzó a rodar silenciosamente los barriles de aceite cerca de los postes de soporte principales. El viejo granero ardería rápido y con fuerza, creando una distracción que dispersaría a los soldados y les daría segundos preciosos para correr. Pero cuando se preparaba para encender el aceite, Cora lo agarró del brazo. «Espera», susurró con urgencia. «Escucho algo». A través del aire de la noche llegó el sonido de varios caballos que se acercaban a galope. Marcus también lo escuchó, su voz se escuchó claramente mientras gritaba órdenes a sus hombres para que tomaran posiciones defensivas. Patrulla de caballería. Y ejército de verdad, no desertores. Y vienen rápido. Marcus maldijo salvajemente. ¿Cómo nos encontraron aquí? La respuesta llegó en forma de voz. Malachi reconoció a la gente de tierras que le había vendido la propiedad, ahora gritando órdenes a los soldados que se acercaban. El granero, teniente. Ahí es donde se esconderán. Los ojos de Cora se abrieron de par en par. El agente de tierras estaba trabajando con el ejército todo el tiempo, dijo. Esto era una trampa, pero no para nosotros. Para Marcus y sus desertores. El ejército había estado siguiendo a los soldados rebeldes, utilizando la compra de la tierra de Malachi como cebo para atraerlos a campo abierto. Él había sido un participante involuntario en una operación militar para capturar a los hombres responsables de los asesinatos. Se desató un tiroteo afuera cuando Marcus y sus desertores se encontraron rodeados por las fuerzas de caballería legítimas. Los soldados profesionales tenían más hombres, mejor posicionamiento y la ventaja de la sorpresa.
La batalla fue feroz pero breve. Marcus irrumpió de nuevo en el granero, con su uniforme rasgado y ensangrentado, sus ojos desorbitados por la desesperación de un animal acorralado. «Nos tendiste una trampa», le espetó a Malachi, levantando su pistola. «No lo sabíamos», respondió Malachi sinceramente. «Pero me alegro de que estén aquí». «Ya no importa», dijo Marcus, con el dedo apretando el gatillo. «Estarás muerto antes de que lleguen a este granero». El disparo que resonó en el espacio cerrado fue ensordecedor, pero no fue Marcus quien disparó. Cora sostenía un pequeño deringue que había escondido en su vestido, con el humo aún saliendo del cañón. Marcus se tambaleó hacia atrás, agarrándose el hombro, su propia arma cayendo al suelo. «Eso es por la familia de mi esposo», dijo en voz baja. Antes de que Marcus pudiera recuperarse, las puertas del granero se abrieron de golpe y los soldados de caballería entraron, con sus rifles apuntando al desertor herido. «Marcus Webb», dijo el teniente Morrison, el oficial al mando, examinando la escena con eficiencia profesional. «Estás arrestado por deserción, asesinato y conspiración. Tus cómplices están muertos o capturados». 3 semanas después, Malachi estaba de pie en el porche de su casa reconstruida, viendo a los topógrafos marcar los límites de su propiedad. El depósito de plata que Marcus había revelado era sustancial, pero Malachi había tomado una decisión que sorprendió a todos. El teniente Morrison se acercó, llevando un documento oficial. «El gobernador territorial ha firmado los papeles», anunció. Rufus Callahan ha sido arrestado y acusado de conspiración para cometer asesinato. Su confesión implicó al agente de tierras y a otros 2 ciudadanos prominentes que eran parte del plan. Malachi asintió con satisfacción. La justicia había tardado en llegar, pero había llegado. ¿Qué hay de la redistribución de sus propiedades a las familias de sus víctimas según tu recomendación? Morrison respondió: el gobierno territorial acordó que la compensación era apropiada dadas las circunstancias. Cora salió de la casa con una bandeja de café para los hombres que trabajaban en la propiedad. Había accedido a quedarse y ayudar a Malachi a establecer su reclamo, pero su relación se había vuelto más profunda que una simple sociedad. El peligro compartido había forjado un vínculo que ninguno de los dos cuestionó ni analizó. «Los mineros vendrán la próxima semana», le dijo a Malachi. «Calculan que se necesitarán 6 meses para evaluar adecuadamente los depósitos de plata». Malachi sonrió, mirando la tierra que había traído tanto dolor y ahora ofrecía un nuevo comienzo. Compró un terreno barato, pero había descubierto algo mucho más valioso que la plata. Había encontrado un hogar y un nuevo propósito.